Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dice la Escritura que entremos por sus puertas con acción de gracia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dice la Escritura, ¿verdad?, que debemos entrar por sus puertas con acción de gracia, con regocijo. Y porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él merece toda la honra y toda la gloria. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Les voy a leer para ustedes 3 versículos en el Salmo 133. Y ahí nos está hablando acerca de la actitud que debemos de traer cuando venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese es el Salmo 133:1, pero quiero leerles para ustedes el Salmo 135 del 1 al 3, 4. Dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a alabar a ese Dios verdadero. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor, a poner el servicio en sus manos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Estamos aquí en tu casa, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Te pido que tú quites todo estorbo, Señor, que pudiera impedir el que nosotros te podamos alabar y glorificar tu nombre, Señor, libremente, Señor, porque tú mereces la honra y la gloria, Señor. Te pido por cada hermano que está aquí esta mañana, Señor. Te pido que si trajera alguna necesidad, Señor, te pido que tú suplas, Señor, esas necesidades esta mañana, Señor. Y también te pido por los que aún no han llegado, Señor, que tú permitas que ellos puedan llegar, Señor, y venir y gozarse y alabar y glorificar tu nombre, Señor. En tus manos ponemos servicio, en tus manos ponemos este servicio, Señor. Te pido que tú tomes control en esta mañana de él, Señor. Que el Señor les bendiga y alabemos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, nos disponemos en esta mañana, iglesia. Y en Primera de Crónicas, pueden leer en la pantalla, en Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, la victoria y la majestad. En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo.
Digno eres tú, Señor, de ser exaltado, porque tú eres soberano sobre todo, Señor. Sobre todo poder y autoridad estás tú. A ti te exaltamos. En Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. esta hora. Dice en Juan 1:14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Vamos, Jesús. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, escuchar estas canciones. Pues no sé qué pasa por tu mente, ¿verdad? Pero en mi mente y en mi corazón digo gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Y haz de cuenta que más agradecido, ¿verdad? Porque me miro como un hombre pecador que por la gracia de Dios está aquí. Entonces eso me ayuda, ¿verdad?, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios por todo lo que hace, y gracias a Dios por ustedes que están aquí también, ¿verdad? Estamos aquí para alabar a nuestro Dios. Quiero leerte un versículo, ahora si vas a tu Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 9, dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre, ¿verdad? Cristo, nuestro Señor, se hizo pobre, ¿verdad?, para en su pobreza darnos las riquezas, ¿verdad?, de su gloria, de su eterno amor, ¿verdad? Entonces, tenemos todo lo necesario, ¿verdad? Y gracias a Dios porque pone en el corazón de ustedes el participar en la obra, ¿verdad?, del Señor. Es por eso que damos, ¿verdad? Cada una de sus donaciones, de lo que ustedes dan, ¿verdad?, es porque Dios lo pone en su corazón. No damos por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Damos porque estamos agradecidos con un Dios que ha derramado de su gracia, y lo hacemos para contribuir a la obra de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia necesitamos cosas, ¿verdad? Necesitamos pagar renta, necesitamos pagar luz, ¿verdad? Y ustedes saben todo eso. Entonces, gracias a Dios, y quiero dar gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Por lo que ustedes dan. Si me acompañas en oración, voy a dar gracias. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres el que da semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Tú eres el que bendice nuestras simientes, Señor. Nuestras provisiones son seguras. Estamos satisfechos, Señor, y aún, Padre Santo, nos haces abundar para poder dar con generosidad. Te pido que sigas obrando en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros dé con un corazón alegre, Señor, porque somos partícipes de tu obra, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú sigas obrando, Señor, a que tenga dificultad, Señor. Te pido que Él pongas en Él la confianza, Señor, de que tú eres su proveedor. Estamos contentos, Señor, y estamos satisfechos. No dependemos de nuestra situación, Señor, sino de tu amor y de tu gracia, Señor, para poder estar contentos. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes saben, pueden dar a través del texto, ¿verdad?, de las apps que hay dentro del internet de la iglesia. Entonces, pero si no lo haces así, también tenemos en la parte de atrás una caja de las ofrendas. Puedes pasar ahí a depositar tu ofrenda. Y en lo que pasas, pues quiero darte algunos anuncios. Recuerda que los martes a las 7 de la noche tenemos grupos vida, ¿verdad? Y es a las 7 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos oración, y estás invitado a venir a este lugar a orar, ¿verdad?, a nuestro Dios. Hoy de 12 a 1:30 tenemos un club de lectura, ¿verdad? Nos ayuda, estamos viendo acerca de las doctrinas esenciales, ¿verdad?, de Dios. El 21 de octubre vamos a tener un evento aquí en la iglesia. A todos les voy a pedir, hombres y mujeres, si al final del servicio se pueden quedar para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer este sábado, ¿verdad? Vamos a hacer lo que vamos a necesitar para este evento. Necesitamos de la ayuda de todos. El sábado 11 de noviembre a las 9:30 las mujeres tienen un desayuno, ¿verdad? Yo, por lo que me platica mi esposa, pues toda se la pasa muy bien, ¿verdad? Y trata de no faltar y invita a otras mujeres.
ya son todos los anuncios, ¿verdad? Y gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Te voy a pedir si abres tu Biblia, vamos a leer un pasaje para podernos introducir a la carta a los tesalonicenses. Si vas a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Te invito a que te pongas de pie, nada más un par de minutos, lo vamos a leer. Voy a leer este versículo y después me voy a meter un poquito al libro de los Hechos para que puedas entender un poquito la situación de esta iglesia. Porque si no te mete un poquito a la situación, es difícil que haga sentido la carta, si nosotros solamente la leemos. Bien, dice de esta manera, primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad de escuchar tu palabra. Nosotros sabemos que la persona del Espíritu Santo es el que obra en los corazones de las personas. Es imposible, Señor, que el hombre cambie al hombre. El hombre necesita una naturaleza nueva. El hombre necesita nacer de nuevo. Y sabemos que tú eres el único Dios verdadero que ha creado al ser humano. Sabemos que el ser humano cayó en pecado a través de Adán y de Eva. Y sabemos que hemos heredado, Señor, el pecado en nuestra naturaleza. Y venimos delante de ti hoy, Señor, atentos a poder escuchar tu palabra, a poder entender qué significado tiene para nosotros, Señor, esta carta que fue escrita hace tanto tiempo ya, Señor, como alrededor del año 52 de nuestra era, y por qué es tan valiosa, por qué es tan importante, Señor, que tiene de significado para nosotros en nuestros días. Te pedimos, Señor, que tú sigas cambiando a las personas, que las sigas transformando por medio de tu palabra. Sabemos que solamente por medio del sacrificio de Jesucristo en una cruz y su resurrección y su vida es que verdaderamente podemos cambiar, Señor, confiando en Él, poniendo nuestra esperanza en Él, Señor, sabiendo que Él viene una segunda vez. Gracias por tu iglesia, yo los bendigo, Señor, con tu palabra. Yo sé que las Escrituras es lo único que puede abrirles el entendimiento, Señor, para seguirse santificando, para seguir buscando cómo agradarte cada día más, Señor. Te damos las gracias por tenernos aquí en esta mañana. Amén. Puedes tomar asiento. Vamos a comenzar esta serie a primera a los tesalonicenses. Es difícil saber cuánto nos vamos a tardar, posiblemente 2 meses, tal vez más. Pero quiero que sepas que no llevamos prisa. Para mí es importante que entiendas, ¿verdad?, versículo a versículo lo que enseña la Biblia. Esta serie es una serie que le he titulado Una iglesia llena de esperanza. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza y si la tiene es una esperanza no duradera, muy superficial, ¿verdad? No dura. Regularmente las personas ponen esperanza en las cosas materiales mayormente. Si les está yendo bien en la vida, se sienten muy confiados, pero si les está yendo mal, se sienten totalmente, ¿verdad?, desprotegidos, llenos de miedos, llenos de inseguridades. Y qué curioso, ¿verdad?, que vivimos en un tiempo en nuestro país donde hay tanta tecnología, tanta información, y es cuando más personas inseguras tenemos. Porque ya no saben en qué creer, no saben cuál religión seguir. Hace cada uno de Dios conforme mejor le parece. Y esto ha causado, ¿verdad?, que cada día más haya más problemas de depresión, ¿verdad?, problemas en la familia, inseguridades cuando se trata acerca de la bolsa de valores, del dinero, ¿verdad? Muchas personas están poniendo su esperanza en eso y todo se está poniendo difícil hoy en día. Estamos mirando lo que está pasando en la frontera, no sé si has mirado las noticias, cuánta gente está entrando, cuánta gente se está mandando en autobuses hasta Nueva York y los problemas que todo eso está ocasionando. Entonces tenemos problemas por todos lados, pero mira, esta carta nos habla acerca de una iglesia llena de esperanza. Es una
Carta muy importante porque en ella encontramos, ¿verdad?, la doctrina del rapto de la iglesia. La vamos a mirar en el capítulo 4 cuando lleguemos ahí. ¿Qué es lo que sucede, verdad, cuando el Señor Jesucristo viene? Esta iglesia era una iglesia que tenía un poquito de, muy poco de ser creyentes. Era una iglesia muy nueva. Hay una cosa que te quiero leer y te va a ayudar un poquito a entender cómo es que llegó el evangelio a esta iglesia. No sé si me pueden poner ahí en la pantalla una pregunta que dice ¿qué significa la palabra secular? Ahí está. Es importante entender esta palabra, hermanos, porque si no la entendemos no vamos a entender lo que está sucediendo en Tesalónica. La palabra secular ahí está: indiferencia a o rechazo o exclusión de la religión o consideraciones religiosas. Hoy en día lo que el gobierno ha hecho es tirarse un disparo al zapato, así digo yo, porque nuestro gobierno es un gobierno que tiene la idea de que lo secular debe de estar separado de lo religioso. Lo secular es todas aquellas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿verdad? Nuestro trabajo, tanto los que trabajan, ¿verdad?, en la sociedad, como los que trabajan en la política, como los que trabajan en cualquier área de esta vida que proveen algo, ¿verdad?, o contribuyen a algo para la sociedad. Lo curioso de esto es que no hay tal cosa como secular porque todo mundo tiene una creencia. Todo mundo cree en algo. Y cada persona se comporta de acuerdo a lo que cree. Entonces, de alguna manera yo te podría decir que todos somos religiosos. Pero el que dice que no cree en Dios te va a decir, no, yo no soy religioso porque yo no creo en Dios. Y quieren atribuir el título de religión solamente a aquellas personas que creen en Dios. Pero esto es incorrecto. Religioso es toda aquella persona que tiene una creencia en cuanto a cómo mira este mundo y en cuanto a qué cree que pasa después de que uno muere. Todos creemos algo, todos somos religiosos. Pero al ser humano le encanta decir, no, yo no soy religioso porque no creo en Dios. No es verdad, lo podemos ver a través de muchas ideas. Quiero darte algunos ejemplos. Está el ejemplo del ateísmo, no lo tengo ahí, pero yo quiero leerlo para ti. El ateísmo es la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. La palabra ateísmo es muy popular en nuestros días. ¿La has escuchado? Ateísmo. A es sin y teos, Dios, o sea, sin Dios. Es tan popular en nuestros días que ya se ha infiltrado tanto en nuestra sociedad que ya es más común que la gente acepte el ateísmo dentro de las escuelas a que se hable de cualquier Dios. Por ejemplo, si se habla del ateísmo, se considera que no es religión cuando sí lo es, porque es un sistema de creencia. Cuando una persona dice, yo no creo en Dios, ¿qué es? ¿Es una creencia o tiene evidencia de que realmente Dios no existe? Tiene una creencia, es una creencia. Y esa creencia se puede examinar. Tú puedes retar, ¿verdad? Si conoces lo suficiente de la palabra de Dios, tú puedes retar esa creencia. Entonces, en sentido estricto, el ateísmo es el rechazo de la creencia de cualquier deidad. Si la reducimos un poquito más, es la postura que defiende que no existen las deidades. Pero otra vez, es una creencia. Está el agnosticismo. ¿Has escuchado esa palabra, agnóstico? El agnóstico está como a la mitad, como que no está seguro si cree en Dios. Y puede ser una palabra o un título que él se pone a sí mismo, ¿verdad? Yo soy un agnóstico. No soy un ateo, porque el ateo niega la existencia de Dios, pero el agnóstico está como en medio, ¿verdad? Vamos a leer un poquito de este movimiento o creencia. Es la postura que considera que la veracidad, es la postura que considera la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios. Además de otras afirmaciones religiosas, como por ejemplo la metafísica, dice son desconocidos o inherentemente incognoscibles. O sea, dice que sí puedes llegar a la afirmación de ciertas verdades, pero cuando se trata acerca de Dios no puedes estar completamente seguro. Es una mentalidad o una creencia que se queda a la mitad, ¿verdad? No puedes realmente afirmar si existe Dios. Hay otra posición también que es el deísmo. Hasta ahorita te he hablado del ateísmo, agnosticismo y esta tercera es el deísmo. Es la posición filosófica que rechaza la revelación como fuente de conocimiento religioso. O sea, cree en Dios el deísmo, pero tú haces a Dios a tu manera. Esos son los deístas. Regularmente, casi pudiese decir yo que el deísmo, aunque la gente no se vea como deísta, casi todos somos deístas. Porque todos creemos en Dios a nuestra
manera. La gente regularmente dice, no, pues yo creo en Dios, yo le doy gracias en la mañana por la comida, por mis hijos, por el trabajo, porque me vaya bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero realmente no pueden decir nada específico acerca de Dios. O sea, no hay muchas convicciones fuertes en cuanto, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de ese Dios? ¿Nos creó este Dios al principio del mundo? ¿Nos creó? ¿Él es dueño de todo? ¿Merece alabanza y gloria o no? No se meten en ese tipo de cuestiones. Entonces, estas son las tipos de ideas que gobiernan nuestra sociedad hoy en día: el ateísmo, agnosticismo y deísmo. Y hay otros muchos más, pero se desprende de estas tres principales. Y hermano, nosotros estamos luchando con todo esto en nuestros días, y era lo que estaba sucediendo también un poquito en Tesalónica. El primer punto que te quiero enseñar en esta mañana es la llegada del Evangelio a Tesalónica. El Evangelio llegó a un lugar, ¿verdad?, con muchas de estas ideas. Como yo me puedo imaginar que también el Evangelio llegó un día, ¿verdad?, a este lugar, aquí a Livermore. Ahorita vamos a escuchar cómo llegó el Evangelio a Tesalónica. Nosotros vamos a estar leyendo de esta carta constantemente y nosotros la tenemos en la Biblia como si fuera un libro, ¿verdad? Parece más bien un libro para nosotros. Pero cuando tú vas a la sección primera a los tesalonicenses, no se te debe olvidar que es una carta. No es un libro, ¿verdad? Es una carta. Y como tal tenemos que aprender a leerla. Si no sabemos quién la escribió, a quién se la dirigió y en qué circunstancias estaba, ¿verdad?, sucediendo este evento, va a ser muy difícil que comprendamos, ¿verdad?, lo que dice la carta. Como si tú le escribieras una carta a tu esposa o a tu esposo, otra persona la toma y comienza a decir ciertas cosas que entiende que dice la carta. Lo mejor fuera que la persona que la escribió y la persona que recibe la carta, que conoce a la persona que se la escribió, son los dos mejores candidatos para poder entender mejor esa carta. Y es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Te voy a pedir que vayas a Hechos capítulo 17. Acompáñame, por favor. Hechos capítulo 17. Y vamos a estar viendo del versículo 1 al 4 primeramente. Hechos capítulo 17. Espero que estés ahí. Versículo 1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ojalá me pudieras poner el mapa ahí arriba, uno de los dos mapas que tengo, para que los hermanos tengan una idea. Me voy a mover un poco, no sé si la cámara me pueda seguir, pero tenemos a Jerusalén acá abajo, ¿sí? Tenemos a Antioquía, donde llegó el Evangelio. Se comienza a propagar desde Jerusalén a Antioquía. Ese recorrido que tenemos en rojo es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él empieza, ¿verdad?, nuevamente sale de Jerusalén, va a Antioquía y lo miras cómo va en dirección otra vez de Asia. Es importante entender, yo ya te leí primero a los tesalonicenses, hemos escuchado acerca de Pablo, ¿verdad?, Silas y Timoteo. Los tres aparecen, ¿verdad?, como los que mandan la carta. Pero también debes de recordar que hay una cuarta persona incluida, en este caso es Lucas, el doctor Lucas, porque él es el que está, ¿verdad?, haciendo el reporte de todo lo que está sucediendo. Pero llega un momento donde Lucas se queda en Filipos. Si miras a tu mano izquierda vas a encontrar ahí la palabra Philippi, que viene siendo Filipos, en la parte norte a mano izquierda. Ellos querían ir a Bitinia. ¿Miras a Bitinia en el mapa? La ubican ahí, está en inglés, pero ahí aparece Bitinia, casi al centro del mapa, en la parte superior. La idea de Pablo era ir a Bitinia en el segundo viaje misionero, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se los impidió. No sabemos si no los dejaron pasar, no sabemos qué sucedió ahí. Él simplemente dice que Dios se los impidió de alguna manera. Y entonces toman el rumbo, ¿verdad?, hacia Troas. ¿Ubican Troas? Ahí aparece Troas cerca del mar Egeo. Y la razón de que se dirigen a Troas es porque Pablo tuvo un sueño, un varón macedonio se le aparece, ¿verdad?, durante la noche a él, y él está soñando y este varón le dice que venga a ayudarlo. Y entonces Pablo entiende que Dios le está diciendo que tiene que ir a Macedonia y por eso él llega hasta Troas. De Troas agarran una embarcación hasta Neápolis. ¿Mira Neápolis?
Después de Neápolis está Filipenses, Anfípolis y Apolonia. Cuando leemos en Hechos 17, dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Después de que ellos llegaron, ¿verdad?, a Neápolis, van a Filipos. La pregunta es, ¿por qué no predicaron el evangelio en Neápolis? ¿Por qué se fueron hasta Filipos? Bueno, porque la estrategia de ellos era poder regar el evangelio lo más pronto posible. ¿Cómo lo hacían? Yendo a las sinagogas. Ellos tenían que preguntar dónde hay sinagogas de los judíos para poderles predicar el evangelio, que de alguna manera ellos ya conocen el Antiguo Testamento y pueden estar más en apertura para poder escuchar quién es este Mesías Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, que se supone que estaba prometido para ellos y que muchos de ellos lo han negado, ¿verdad? No lo han recibido, no han creído en él. Es interesante, mira, quiero decirte cuánta fue la distancia que ellos recorrieron. Fue como alrededor de unas 92 millas. Desde Filipos hasta Tesalónica son aproximadamente 92 millas. A mí me ha tocado caminar 22 millas y déjame decirte que es terrible. Es terrible en las últimas millas porque no te das cuenta, pero una vez que te quitas los zapatos, los dedos mayugados, las uñas ensangrentadas, todo depende en dónde estés caminando, ¿verdad? Y qué tan difícil sea el terreno. Pero imagínate a ellos caminar 92 millas. El texto no nos dice si iban en burro o en caballo. No sabemos si siquiera traían el dinero para poder pagar eso, ¿verdad? Porque nadie se los iba a dar gratis. A menos que en Filipos, ¿verdad? Alguien de los que creyó en el evangelio les hubiese proveído algo, ¿verdad? Para que ellos se fueran en algún tipo de transporte. Entonces me puedo imaginar que han de haber pasado unos 3 días desde Filipos hasta Tesalónica. Unas 3 distancias de 22 millas, no tal vez de 30 millas más o menos. 30 por 3, 90. Más o menos 30 millas al día, ¿verdad? Y luego otro día y luego otro día. ¿Qué es lo que mueve a estos hombres a querer llevar, ¿verdad?, este mensaje? Bueno, porque están convencidos, ¿verdad? Están convencidos. Pablo, Timoteo y Silas están muy convencidos. Voy a seguir leyendo en versículo 2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Pablo podía ser muy claro con ellos porque ellos conocían pasajes importantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tal vez habían malinterpretado, pero los conocían. Se supone que Dios iba a mandar a su Mesías, al Salvador. Entonces debería de haber sido un poquito más claro para ellos. Mira lo que dice el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Aquí es donde yo creo que la palabra que te mencioné al principio, el ser secular, esta idea de que tú puedes separar la religión, ¿verdad?, de la vida cotidiana, es donde yo creo que viene a darnos mucha luz a este pasaje. ¿Quiénes fueron los que se molestaron cuando el evangelio comenzó a llegar a este lugar? Los judíos. ¿Y qué fue lo que les molestó? Bueno, que no creyeron en este Mesías, ¿verdad?, que Pablo estaba predicando. Se llenaron de envidia porque muchos de los discípulos que ellos habían, ¿verdad?, a los que les habían enseñado ellos, se estaban convirtiendo a la predicación, ¿verdad?, de un Salvador. Estaban comenzando a creer en Cristo. Y esto les provocó a ellos, ¿verdad?, a rabia, a molestia. Fíjate lo que hicieron las personas judías que se supone que eran creyentes del Antiguo Testamento y que se suponían que deberían de ser ejemplos para los griegos y otros hombres a los que ellos les estaban predicando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ellos llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. ¿Notas que no les interesaba la verdad? No es como que le dijeron, Pablo, a ver, vamos a sentarnos a discutir. Tú nos presentas tus evidencias
y nosotros te vamos a presentar nuestras evidencias para demostrarte que estás equivocado. No hay interés en nada de eso. Están molestos, son controlados por su envidia, por sus pasiones, y simplemente no quieren saber nada de lo que está haciendo, de lo que está predicando Pablo. Mira lo que sucede en el versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón, o sea, no encontraron ni a Timoteo, ni a Pablo, ni a Silas en la casa de Jasón. Jasón fue un hombre que se convirtió, los estaba hospedando, ellos van a buscar ahí, no los encuentran. Dice, y arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. La palabra ahí trastornar es poner cabeza abajo al mundo. El evangelio, hermanos, es tan veraz, tan poderoso, que es lo que le hace al mundo. El evangelio incomoda a las personas. El evangelio hace que las pasiones de las personas sean confrontadas con la palabra de Dios y rápido comienza a haber una incomodidad en las personas. Algunos pueden ser más amables, otros pueden ser más educados, pero regularmente el evangelio tiene el poder y la capacidad para incomodar a las personas. Hace no mucho yo estaba en una fiesta y como siempre se me ocurrió abrir la boca, ¿verdad?, para compartir el evangelio a una persona. Y yo le comencé a hablar de la muerte, porque ya habíamos hablado de muchas cosas. Hablamos del trabajo, de la vida, del dinero, de qué bonito está todo y de la casa que tenía la persona. Y la persona me platicó todo, cómo está tan feliz de la vida. Y entonces yo dije, ¿cómo le hablo del evangelio? Le dije, le voy a hablar de la muerte. Y desde que comencé a hablar de la muerte, comenzó a molestarse. Yo le dije, oye, ¿tú crees en la muerte? No, ni me interesa. Así me contestó. Yo dije, esta persona, ¿verdad?, es una persona dura. Seguí insistiendo un poco más. Me seguí insistiendo que no le interesaba, ¿verdad?, que no le importaba, que no le interesaba. Es más, mira, yo ni siquiera tengo reloj, me dijo. Apuntando a que yo sí traía reloj y que me preocupaba demasiado el tiempo. Llegó un momento donde tuve que parar porque noté que lo estaba incomodando, se estaba molestando. Y yo dije, yo no puedo seguir insistiendo porque si él no quiere escuchar, no quiere escuchar. Lo único que se me salió de decirle fue, tú eres un hombre muy duro, discúlpame por haberte ofendido. Y le estiré la mano. Y entonces él saludó, tocó mi mano, nos saludamos y ya paré. Hermanos, el evangelio es un evangelio que incomoda, porque ¿de qué va a hablar el evangelio? Tiene que hablar de la muerte, que estamos muriendo todos. El evangelio habla de un juicio que viene a todos los seres humanos, creas en él o no. Y que un día Dios juzgará los pensamientos, las intenciones y las acciones de todos los seres humanos con justicia perfecta. No con un sistema de justicia que nosotros nos hemos creado, pero un sistema de justicia perfecta, ¿verdad? ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces has codiciado a la mujer de tu prójimo? Y entonces cuando comenzamos a entrar a este sistema de Dios, que es un sistema de justicia perfecta, todos nos encontramos cortos de poder alcanzar la gloria de Dios, porque todos hemos quebrado la ley de Dios. Pero la preocupación que mueve a este equipo misionero, hermanos, ¿cuál es? Que las personas se están perdiendo, porque un día van a ser juzgados y van a ser hallados culpables delante del trono de Dios. ¿Y sabes qué les va a pasar? Van a ser arrojados al lago de fuego, al infierno por una eternidad, porque son culpables de haber quebrado la ley de Dios. Y en algunos casos, muchos de ellos tan duros que no les interesa escuchar del evangelio porque su mentalidad ha sido una mentalidad influenciada ya por todas estas ideas, ¿verdad? Agnosticismo, ateísmo, deísmo. Voy a seguir adelante. Mira lo que sucedió en el verso 7. Y Jasón los ha recibido, esta es la acusación, ¿verdad?, que presentan, y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Qué interesante, ¿verdad? El imperio romano no dividía su religión de su política, estaban bien unidas. Nota lo que dice ahí, el evangelio de la predicación de un rey que es Jesús está chocando con las ideas de Roma que predican que el rey, bueno, que hay un rey, ¿verdad?, en este caso, y que es el César. Es lo que llega a suceder hoy en día, hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio y comenzamos a mirar, ¿verdad?,
cómo las ideas religiosas de nuestros días han influenciado la política, nuestro gobierno. Todas las decisiones que los gobiernos toman son basadas en creencias o en interpretaciones de lo que ellos piensan que es el problema. Eso es religión. Pero ellos piensan que no son religiosos, pero están totalmente, ¿verdad?, influenciados por la religión. Me llamó la atención, ¿verdad?, que ellos tenían alrededor de 25 dioses. Imagínate, 25 diferentes dioses, a los cuales le tenían que rendir algún tipo de culto. Y entre esos le tenías que agregar que cada César que sucedía al siguiente era considerado como que si fuera un dios también. Entonces podríamos hablar tal vez hasta de cientos de dioses o de ideas diferentes que ellos tenían, pero no los separaban de lo político, realmente influenciaba. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Tesalónica? Bueno, ellos están en un puerto, tienen buena economía, tienen la vía Ignacia. Si regresas por favor a una de las imágenes. Si puedes retroceder, hay otra imagen por ahí. La vía Ignacia es esa que está ahí, la roja. Era un camino que conectaba todos esos lugares, conectaba a Tesalónica, conectaba hasta Constantinopla y se seguía todavía más, conectaba a Roma con todo lo que era, ¿verdad?, parte del Medio Oriente y de Grecia. Entonces, Tesalónica no era el único puerto, pero era un lugar central que permitía que muchos prefiriesen llegar a Tesalónica y de ahí partir para diferentes lugares. Era un lugar más estratégico. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que entraba a ese lugar. Cuando hay mucho dinero, pues hay muchas oportunidades, hermanos. ¿O no? ¿Por qué nos venimos a este país? ¿Se recuerdan algunos de ustedes cuando se vinieron por primera vez a este país? Algunos dijeron que venían de vacaciones. Pero la realidad es que veníamos por oportunidades. A otros los forzaron. Pero miren, la idea es que analiza la situación de este país comparándola con otros países. México, tal vez algún país de Sudamérica. Y pregúntate por qué este país tiene personas de Colombia, ¿verdad? De Perú no hay muchos, hay pocos. Pero está aquí nuestro hermano que es de Perú. ¿Por qué tiene personas, verdad, de México, de Afganistán, verdad, de China? Fui al parque hace no mucho, un par de días, y me llamó la atención, verdad, que la mayoría de las personas que miré, por lo menos en ese parque jugando, eran personas hispanas, personas de Arabia, y dije, híjole, ya no hay las personas que pudiésemos considerar que llegaron por primera vez a este país, ¿verdad? Ahora ya somos una combinación de diferentes culturas. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué están haciendo todas estas personas aquí? Y luego me pregunté, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué me vine a este país? Y yo te puedo decir que la razón principal por la cual todos nosotros nos venimos fue por oportunidades, porque donde vivíamos no las teníamos. ¿Y sabes por qué no hay tantas oportunidades? Porque el gobierno de donde tú vienes tiene ciertas ideas religiosas, que aunque ellos piensan que no son religiosas, son ideas religiosas que han afectado las decisiones que se toman. Y entonces hay menos claridad en cuanto a los recursos y cómo se manejan. Y no es que Estados Unidos sea un país tan bueno solo porque es Estados Unidos, es por el fundamento que se estableció desde un principio en este país. Por los fundamentos. Y es importante que las personas se pregunten, ¿verdad?, ¿qué fundamento tuvo este país? ¿Qué fundamentos tenía mi país de donde yo vengo? Como católicos romanos que venimos de México y de algunos otros lugares del sur, nuestra religión tiene mucho que ver en la manera como nosotros nos desenvolvemos. Entonces somos bastante religiosos, pero cuando se trata de explicar lo que realmente creemos, hay veces no sabemos explicarlo. Porque pensamos que el creer en algo simplemente es algo emocional, algo experiencial, ¿verdad? Yo sentí bonito cuando fui al templo, o yo sentí hormigas en mi estómago y por eso comencé a creer en Dios. Pablo y su equipo misionero no están interesados en experiencias místicas ni emocionales, están interesados en llevar un mensaje que se debe de explicar intelectualmente y que se debe de hablar específicamente a las personas con razones. ¿Por qué Jesucristo vino a la cruz a morir? ¿Por qué el Hijo de Dios, verdad, se presentó en la historia y vino ahora a ser llamado a este rey? Me puedo imaginar lo que sucedió, ¿verdad?, con esta turba
que trata de hacerlos ver mal ante el César o ante los gobernantes, diciendo que están predicando que otro rey. Cuando ellos escucharon que ellos predicaban de otro rey que se llama Jesús, las autoridades, te aseguro que se comenzaron a preocupar porque ellos tenían la protección de parte de Roma. Pero para que ellos pudieran estar protegidos de parte de Roma, ellos tenían que rendirle, en uno de sus cultos, tenía que ser respetado hacia la persona del César. Entonces, cuando ellos vieron que había conflicto entre el evangelio que ellos predicaban y lo que ellos tenían que proteger para mantener la paz con Roma, se asustaron. Y es lo que llega a suceder, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos un evangelio que a veces viene a retar, ¿verdad?, las convicciones de las personas, porque las personas regularmente van a tener su confianza en las cosas materiales, en las cosas de esta vida. En qué tan económicamente les está yendo, si les está yendo bien o no. En los estudios que pueden darle a sus hijos. En muchas otras circunstancias que solamente están limitadas a cómo les está yendo aquí. Pero el evangelio te hace pensar más en qué es lo que pasa después de que uno muere. Voy a hacer una pregunta, también está ahí arriba. ¿Por qué el equipo misionero tuvo problemas en predicar el evangelio? Bueno, porque las ideas del evangelio eran contrarias, ¿verdad?, a lo que la gente creía y se produce un conflicto. Hay una segunda pregunta. Si puede regresar, por favor, hay una segunda pregunta que brincamos. ¿Por qué el equipo misionero fue a Tesalónica? Porque ellos querían ir a una sinagoga. Y creo que hablé un poquito acerca de eso. Ahora, lo que quiero pasarme ahora es hablarte un poquito acerca del segundo punto, que es qué es lo que encontramos en el saludo de esta carta. Ahora sí quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. Solamente voy a explicar esta introducción a la carta. Ya te di un poquito de contexto y nos va a ayudar un poquito a entender, ¿verdad? 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Regularmente, ¿qué encontramos, hermanos, en un saludo? Una persona, ¿verdad?, que manda la carta, un destinatario a quien va la carta, y regularmente había una bendición, unos buenos deseos para aquella persona a quien iba dirigida. En este caso, ¿quiénes son los que mandan la carta? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Para quién va escrita? A la iglesia de los tesalonicenses. Pero Pablo tenía este hábito de tomar lo que se hacía por costumbre y después como cristianizarlo. Esta es la manera como regularmente se mandaban las cartas en aquellos tiempos, pero él le agrega en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Yo quisiera explicarte qué significa eso de en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Regularmente no se lo escribió a todas las iglesias. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8, versículo 1. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso de en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Algunos pasajes nos ayudan, voy a ir solamente a uno. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira la palabra ahí, en Cristo Jesús. Y luego da una descripción, ¿verdad?, de estas personas que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo Jesús, hermanos, no es solamente decir yo creo en Cristo Jesús. Quiero que mantengas tu atención ahí en Romanos capítulo 8. Voy a seguirme adelante algunos versos para que haga sentido.
Ve al versículo 6, por favor, y sígueme. Estos que están en Cristo Jesús ponen su mente en ciertas cosas. Mira, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. En otras palabras, aquellos que están en Cristo Jesús, se les manifiesta su estar en Cristo por la manera como viven. Y regularmente son personas que su mente no está puesta en los deseos solamente de su carne, que son deseos temporales de esta vida, sino que su mente está en las cosas que son las cosas espirituales, por ejemplo, la palabra de Dios y las verdades que esta palabra enseña, ¿verdad? En cuanto a las cosas eternas. Me llama la atención el versículo 9 porque dice que los que están en el Espíritu, dice que tienen al Espíritu de Dios habitando en ellos. Si alguien decía que era un creyente, pero el Espíritu de Dios no estaba morando en ellos, y regularmente eran personas que se la pasaban pensando solamente en las cosas de este mundo, era una buena manera de saber si estaban en Cristo Jesús o no. Y eso me parece muy interesante. Pablo sabe algo acerca de ellos que les escribe, ¿verdad?, de una manera muy personal, ¿verdad? Un saludo muy caluroso. Se dirige a ellos como personas que verdaderamente creen en el Señor. Personas que están siendo transformadas. Personas, ¿verdad?, que están sufriendo por causa del gobierno romano porque piensan que están ofendiendo al César y que comienzan, ¿verdad?, a echarlos a la cárcel. Hermanos, Pablo apenas lleva 3 semanas predicando a los judíos en sábado y ya están metidos en problemas. Hermanos, 3 semanas. Nada más 3 semanas. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque hay un choque de ideas. Y estos hombres están siendo valientes al llevar el evangelio. Eso me hizo acordarme, ¿verdad?, de lo que está pasando con nuestro país ahora. Recuerdo hace poco fui a un hotel y recuerdo que la persona que me estaba atendiendo era una mujer, pero su apariencia estaba tan transformada, ¿verdad?, que yo deduje en mi mente, ¿verdad?, que la persona se sentía como hombre. Y entonces yo pude notar que tenía una tarjeta, tenía su nombre en una, ¿cómo se llama una tag en español? Un gafete con su nombre. Y más abajito desde su nombre tenía unas palabras que decía, por favor, diríjate a mí como Señor. O sea, como artículo, ¿verdad?, para referirte con respeto a un hombre. Entonces, más o menos, ¿verdad?, me imagino algo así sucedía, ¿verdad?, en Roma. Cuando una persona quiere que tú te sometas a sus ideas para que tú le muestres cierto tipo de respeto, lo que llega a suceder es que, bueno, ¿qué pasa si yo no quiero dirigirme así como tú me estás pidiendo? ¿No tengo yo también el derecho de no dirigirme a ti así? Si yo pienso que no eres mujer, pero si yo pienso que no eres hombre, pero eres una mujer, ¿no tengo yo también el derecho de no sujetarme a lo que tú crees? Y entonces la actitud de las personas regularmente es enojarse contra ti y quererte atacar. Porque a veces sus pasiones los dominan tanto que quieren imponer sus pasiones sobre de ti. Y ahora quieren que tú respetes sus pasiones como si fueran verdades, ¿verdad? Y entonces, entre eso cada vez se meta más al gobierno, tú vas a comenzar como los problemas van a comenzar más contra las iglesias cristianas. Porque van a comenzar a decir, no podemos decir esto, no podemos decir lo otro, tenemos que ser más abiertos, tenemos que comenzar a aceptar más toda esta ideología, ¿verdad?, que se está infiltrando cada vez más en el gobierno. Años atrás estas ideologías no estaban ahí, ahora, hoy en día, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Las escuelas, hermanos, antes tenían a Dios, lo mencionaban
Lo mencionaban en el himno, ahora ya lo han estado evadiendo. Antes se ponía la mano en la Biblia, lo han estado evadiendo de las cortes. Han sacado la Biblia de las escuelas y ahora, ¿qué es lo que lo ha sustituido? Bueno, armas, navajas, ideologías. No es tan difícil ver el camino de una sociedad ni de comenzar a adivinar y profetizar cuando estás viendo exactamente el tipo de ideas que se están metiendo, ya te puedes imaginar lo que va a pasar. ¿Sí? Todas estas ideas de que las personas son víctimas y que las tienes que aceptar como víctimas, todas estas ideas se están metiendo más o menos en Tesalónica porque es una ciudad importante, hay mucho dinero. Me acuerdo cuando estábamos en el grupo este martes pasado y les pregunté a los hermanos, ¿por qué en algunos pueblos donde tal vez no había mucho la economía, pero la gente es trabajadora, yo no recuerdo haber visto, ¿cómo se dice? La gente que está en la calle, pero en un término en español, ¿cómo se diría? Pordiosero, como pordioseros. Regularmente no los miras en los pueblos donde hay mucho dinero, en un gobierno como para poder comenzar a ayudar, ¿verdad?, a la gente. Pero sí lo miras, por ejemplo, en las ciudades más grandes. Puedes pensar en el Distrito Federal. Si piensas en Estados Unidos, puedes pensar en Oakland, en San Francisco. Ve ahorita, dale una vueltita a San Francisco y a Oakland y mira cuántas personas hay en la calle. Yo conocí una persona hace unas 3 semanas que está en la calle como para predicar el evangelio, lo invité a comer. Y me di cuenta rápido de que le gusta vivir así, le gusta vivir en la calle. Le gusta pedir ayuda para que le paguen el hotel, pero ya le gusta tanto que ya es su vida. Una persona lo invitó a trabajar al McDonald's y dijo, ay no, me voy a lastimar mis manos. Pero lo que también me llamó la atención, él me dijo, ¿sabes qué? Tengo depresión. Y yo le dije, ¿no crees que estás afectado por la depresión porque no trabajas? Y el no mantenerte ocupado contribuye a tu depresión. Y el gobierno le paga un frasco de píldoras de $90 y tantos, no sé cada cuánto. Bueno, de hecho todos nosotros lo estamos pagando de alguna manera, ¿verdad? Si pagas impuestos, lo estás pagando. Algo similar sucede en Tesalónica. Hay mucho dinero, hay muchas ideas religiosas. Ellos no separaban su religión, ¿verdad? Había que respetar todas las religiones. Pero tú miras cómo las ciudades importantes como Tesalónica, ¿verdad?, fueron confrontadas con el evangelio y comenzó a haber problemas. ¿A qué te quiero retar, hermano? A que no tengas miedo de predicar el evangelio. Estar en Cristo Jesús significa estar convencido del evangelio que has creído. Si tú realmente crees que Jesucristo murió por tus pecados, entonces todos tus pecados están perdonados porque Él recibió la ira de Dios en la cruz. Pero eso te debería de animar a no tener miedo a todas estas ideologías. No le debemos de tener miedo a las personas que son educadas o que tienen alguna carrera simplemente porque pensamos que son demasiado estudiados. Debemos de predicarles el evangelio. Debemos de hablarles de temas importantes. Mira, ¿sabes tú que el mundo está quebrado? No miras que el mundo está quebrado, mira lo que está sucediendo. Mira lo que está pasando en Israel. Mira lo que pasa en los gobiernos. Mira cómo los políticos echan el dinero a la bolsa. Y la gente dice, ay, sí, los políticos. Pero bueno, imagínate que tú eres ese político, tú también te echarías el dinero a la bolsa. Porque también eres un hombre y una mujer pecadora. Siempre nos gusta como excusarnos, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Que merecemos, ¿verdad?, estar separados de Dios y que no merecemos la gracia de Dios. Pero fíjate lo que el Pablo les dice, ¿verdad? Ustedes están en Cristo Jesús, están peleando la buena batalla de la fe, no se están avergonzando del evangelio, lo están predicando y están sufriendo. Y luego les desea estas 2 cosas, con esto termino. Les desea 2 cosas, les dice gracia y paz, ahí en 1 Tesalonicenses 1:1. Regularmente la palabra gracia es una palabra que viene de charis, no hace mucho sentido para nosotros, pero quiero llevarte a un pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Cómo se puede salvar una persona? Solo por gracia. La gracia de Dios es un favor
que solamente se puede recibir, que solamente se puede aceptar. No hay absolutamente nada que las personas puedan hacer para merecerse el favor de Dios. Y eso rápido choca, ¿verdad?, con las religiones. Las religiones, ¿cuál es su idea? Pero es que yo también puedo hacer esto. Le has predicado a alguien y le tratas de decir, pero mira, la gracia es el favor de Dios. Sí, lo entiendo. ¿Qué entendiste? Que me puedo salvar haciendo obras. No entendiste. A ver, entonces explícame. Sí, tu confianza sigue estando en ti mismo, en lo que tú puedes hacer. Sigues perdido porque sigues confiando en lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿qué debo de hacer? Quita toda tu confianza, pero toda de ti mismo, y ponla en Jesucristo nada más. Toda en Él, no en ti. Quita absolutamente cada gramo, cada pequeñez de confianza que todavía sigues teniendo en ti mismo para salvarte. Y ponla toda totalmente en la persona de Jesucristo, que vino a pagar por la ira de Dios en una cruz. Todos tus pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro, todos. Porque o Él los paga o tú vas a pagar algunos. ¿Quieres que Él pague por los del pasado y tú vas a pagar por los que tú vas a cometer en el futuro? ¿O quieres pagar por 99% de tus pecados y que Él pague por 99% de tus pecados y tú quieres pagar el 1% de tus pecados? Vas a seguir mereciendo castigo. Entonces, recibir la salvación es creer y poner toda tu confianza absolutamente solo en Él, que Él está llevando el castigo que tú te merecías. Ese es el evangelio que debemos de predicar. Pero para que le pueda hacer sentido a Él, le debes de explicar cuál es su problema. ¿Verdad? Su pecado es que confía en sí mismo y no confía realmente en Dios. Porque si confiara en Dios no diría, pero es que yo puedo hacer, es que yo puedo ganarme el favor de Dios, es que yo me porto bien, es que yo soy buena persona. ¿Comparándote con quién? ¿Con el Chapo Guzmán? ¿No? ¿Por qué no tratan de compararse con unos mejorcitos, verdad? Con unos que han hecho más cosas por el mundo. Regularmente uno se compara con lo peorcito que uno conoce. Pero aquí la idea es, no, compárate con Jesucristo, el Hijo de Dios, que nunca pecó. Como dice Primera de Pedro, nunca se halló engaño en su boca, nunca. ¿Sí entiendes por qué los seres humanos estamos condenados? Porque hay un Dios que es perfecto, sin pecado. Y que para Él mostrarse justo tiene que castigar a los que han, aunque sea los que han hecho una pizquita de pecado, también eso los tiene que castigar. Porque si no, Él ya no es justo. Pero aun siendo nosotros pecadores, ¿verdad? Él puso a su Hijo, Él pagó la fianza, la cual nosotros éramos responsables. Él la pagó, hermanos. Dice, y esto no procede de usted, dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, ni siquiera la gracia y la fe ni siquiera proceden de ti. Es un regalo que Dios te da. Sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No puedes hacer absolutamente nada para salvarte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo primero que Dios hace es darte un corazón nuevo cuando tú crees el Evangelio. Él te da un corazón nuevo para que desistas ya de tu vida de pecado y quieras darle la espalda a tu pecado y correr a querer amar a Cristo y obedecerlo ahora por la fe, por todo lo que Él ha hecho por ti. No se te debe de olvidar, hermano, que Él no solamente murió por nuestros pecados, Él vivió la vida perfecta por nosotros. Él vivió una vida sin pecado y esa es la vida que Dios utiliza, que el Padre utiliza, porque al ponerla a la diestra de Él, esa es la vida que nos representa. La vida perfecta de Cristo, para que la justicia de Cristo te sea dada gratuitamente y el Padre te mire como perfecto. Y es este evangelio, hermanos, el que incomoda tanto, porque choca con el egocentrismo de las personas. Es que yo. La religión del yo. Es que yo puedo. Es que yo soy bueno. Es que yo soy mejor que el otro. Es que mi sistema funciona mejor. Cristo dice, no, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Termino con Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Nota esa palabra, porque si cuando éramos enemigos.
¿Alguna vez le has dicho a alguien, sabes que eres enemigo de Dios? ¿O le dirías a alguien así? Hay maneras de decírselo de una manera amorosa y respetuosa, ¿verdad? Por ejemplo, le puedes preguntar, ¿alguna vez te has visto en la necesidad de pedirle perdón a Dios por tus malas obras? Nomás el hecho de hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pones a la persona? Porque las personas regularmente no se ven como personas que necesitan el perdón de Dios. Se miran como uña, ¿verdad? Y mugre. Oh, soy amigo de Dios. Somos muy, muy amigos. Pero la Biblia dice, porque si cuando éramos enemigos, y aquí está hablando de creyentes, antes de que creyeran, y les llama que eran enemigos. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. La segunda palabra que Pablo utiliza es paz. Dice gracia y paz. La gracia de Dios, la provisión de Dios, lo que Dios hizo por pecadores como nosotros es lo que ha traído paz entre nosotros y Dios. ¿No es eso buenas noticias? Otra pregunta que le puedes hacer a las personas para comenzar una conversación en cuanto al Evangelio es, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedes tener paz entre tú y Dios? Porque si, hermano, nosotros no nos metemos a estos temas, no vamos nunca a evangelizar a la gente. ¿Tú crees que tú le puedas explicar a una persona que Dios es nuestro creador y que nosotros pecamos? Que Él mandó a su Hijo a la cruz, ¿verdad? Hace 2000 años aproximadamente. Que vivió la vida perfecta como hombre, encarnándose de una virgen, siendo el Dios hombre, sin pecado, para poderse convertir en el único sacrificio que Dios puede aceptar para el perdón de pecados de los pecadores. Para que Él, después de hacer el pago, o sea, en su muerte, después resucite para que el Padre acepte ese sacrificio. Y después Él ascienda a la diestra del Padre y el Padre nos vea a través de Él para que nos pueda aceptar, para que nuestro arrepentimiento signifique algo, porque sin que Él muera, nuestro arrepentimiento no sirve para nada. Sería como que un juez te va a perdonar simplemente porque le dice, señor juez, pues soy buena persona, se me salió esta vez a romper la ley, perdóname. ¿A poco el juez le va a decir, ay, sí, tienes razón, yo voy a ser bueno contigo y te voy a perdonar? El juez le va a decir, qué bueno, que no lo vas a hacer otra vez porque no te quiero ver otra vez aquí. Y el juez lo va a castigar. ¿Por qué? Porque el juez es justo. Y su bondad la muestra en la aplicación de la ley. Y la única manera de que ese juez pueda mostrar misericordia es que se pueda castigar lo malo que se ha hecho. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? A través del Evangelio. ¿Tú crees que con solamente ser una persona que haces buenas obras por tu vecino, con hacer esas buenas obras le vas a explicar todo este Evangelio? No se lo vas a poder explicar con acciones. A lo mejor va a poder entender, bueno, ¿y este qué quiere, verdad? Hace buenas obras por mí. Pero tú no le vas a poder explicar el Evangelio más que con palabras habladas. Y si tú no le explicas el Evangelio, no va a haber una oportunidad para que él o ella se salve. Te invito a que te pongas de pie. Esta fue la situación en Tesalónica y veo que se sigue repitiendo. Te invito a que seamos como los tesalonicenses, ¿verdad? Que están sufriendo. Vamos a ir viendo lo que les va a estar pasando semana a semana. Te invito a que el Evangelio, ¿verdad?, pueda hacer sentido también hoy en día y que tú te animes a predicarlo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar, Señor, esta introducción, este saludo a los tesalonicenses. Gracias por recordarnos cómo llegó el Evangelio a Tesalónica. Hombres como nosotros, Pablo, Timoteo, Silas, Lucas, imperfectos, pero hombres perdonados en Cristo Jesús, hombres apasionados por la predicación del Evangelio, hombres que no necesariamente eran conocedores de política, pero sí eran conocedores de ese Evangelio tan glorioso que los cambió, que los transformó. Y juntos pudieron ellos proponerse, Señor, a pasar por todas estas circunstancias para que el Evangelio pudiese llegar. En medio de hambre, de tribulación, de angustia,
En medio de sus sufrimientos le predicaron el evangelio a otra iglesia que también comenzó a sufrir por las ideas que había dentro de la política de esa ciudad. Pero ellos se mantuvieron tan fieles que el evangelio se comenzó a regar, Señor, por toda esa área. Tanto así que el apóstol Pablo dijo, ya no hay necesidad de que yo vaya por aquellos lugares, porque ustedes mismos han hablado la palabra. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a serte fieles esta semana. Ayúdanos a abrir nuestros labios, a predicar el evangelio, a no tenerle miedo, Señor, a lo que nos puedan hacer los hombres. Padre, no hace diferencia una persona que sea de un pueblo, una persona que sea de una ciudad, una persona que esté estudiada en licenciatura o no. Nosotros sabemos que el evangelio tiene el poder para salvar. Y nosotros deberíamos de hablar más de este evangelio. Nosotros deberíamos de ser más comprensivos en cuanto a la necesidad que las personas tienen de saber lo que pasa después de la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos el evangelio, por recordarnos el perdón de nuestros pecados, para que nos animemos una semana más a querer vivir para tu gloria. Amén. Acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor, tu palabra es mi sostén. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera el pecado, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás. Satanás vencido está, tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Mi salvación,
Así es, confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio y nuestra roca eterna. Solo en ti confiamos, Jesús. Bendecimos.